Como colectivo nos interesa escuchar las voces de distintos grupos de mujeres, pues creemos que es a través de la palabra como suceden los mayores cambios. Así, con este proyecto, deseamos detonar en las morras de estos centros de rehabilitación el uso de la palabra como catalizador, ejercicio de imaginación, para lo cual realizamos una serie de talleres de lectura que posteriormente se convierten en talleres de narrativa. La dinámica de estos talleres incluye la participación de todas las integrantes de la línea, pero también incluye la participación de escritores invitados con los que trabajamos durante 6 meses. En varias ocasiones se nos ha preguntado si estos talleres tienen una finalidad terapéutica, y todas las veces contesto lo mismo: definitivamente no. Este taller tiene el único objetivo de acercar a estas morras a la literatura, sin pretensiones artísticas. No buscamos ayudarlas a dejar una adicción, no buscamos formar grandes poetas o narradoras, buscamos que la lectura y la escritura se conviertan en un acto placentero para las morras que viven el encierro. Buscamos acompañar a estas morras en su viaje. Por supuesto, estos talleres dejan ver efectos a muy corto tiempo. De alguna manera las morras se ven pronto más confiadas, más cómodas en ellas mismas, más dispuestas a interactuar, a hablar. Podríamos decir que más empoderadas, pero todo es un efecto secundario. Hace 2 fines de semana finalizó la segunda edición de este taller. Actualmente estamos trabajando en la edición y traducción de los textos que se crearon a lo largo de 6 meses, para posteriormente, en el 2011, editar una publicación bilingüe que compile los trabajos de estas morras. Son muchas las preguntas que han surgido a partir de este trabajo y que es importante plantear aquí y, bueno, siempre que se pueda. ¿Qué es la rehabilitación? Si la adicción es una enfermedad, ¿por qué se castiga? ¿Cuál es la efectividad de los programas actuales de rehabilitación? Si este es un problema de salud pública, ¿quiénes están involucrados? Otras muchas son las preguntas, y mucho también es el trabajo que tenemos que realizar. En fin, con esta futura publicación se cierra el trabajo de 3 años y procedemos entonces a una segunda etapa que consiste en la elaboración de un manual de procedimientos, por así llamarlo, que permita a otros grupos desarrollar proyectos como este, replicarlos, pues consideramos que solo a través de estos pequeños esfuerzos es como finalmente la literatura puede causar cierta inquietud. La literatura comprometida ceja en su capacidad de libertad. La opción contra estas reglas de la realidad que se imponen no es otra que la manipulación maniquea de los personajes, para que se ajusten necesariamente al destino impuesto por esas reglas. Véase el caso del difunto Saramago, donde no solo los personajes operan como títeres que ilustran un tema o moraleja, sino donde además tenemos una voz reflexiva que gusta de entrometerse excesivamente para comentar la trama. En otras palabras, para ajustar el camino de los personajes en torno al tema que se ilustra. Una voz que encontramos también en las peores obras de José Revuelta, Los Errores, por ejemplo, quien sin embargo es un cuentista fascinante y un prosista fino, como lo es el propio Saramago. Basta comentar de pasada el clásico asunto del realismo socialista. Curiosamente, la literatura que más se quiere apegar y escribir de frente a su realidad es en la mayoría de los casos la que más lo colorea, cuando no la narra simple y anecdóticamente, sin gradaciones ni matices humanos. En el fenómeno de la literatura comprometida hay un asunto aún más preocupante, el de la prostitución de la conciencia o el sentido de la oportunidad, el fervor mediático o la tragedia natural de un país. Ubica temas en la agenda diaria. Las editoriales se encargan de convertir esos temas en géneros o subgéneros. Pululan como playeras con la efigie del Che Guevara, obras de teatro, películas, coreografías y mares de libros, ficción o no ficción, sobre las muertas de Juárez. No dudamos que sean asuntos que preocupen a los autores. Tampoco dudamos que muchos se adhieran al tema que más ventas genera, el que las editoriales publican sin dudar. La llamada narconovela, por ejemplo. Hay obras que se escriben desde la experiencia personal, a las que no critico porque en ellas no cuenta el fenómeno social, sino en tanto transforma el mundo personal de quien escribe. Allí sí hay un trabajo de reflexión literaria.
pero también las que se hacen con recortes de periódicos, Páez Varela, o con ese aliento exógeno propio del turista que entra al espectáculo del buen salvaje, Pérez Reverte. Poemas sobre la Apo o Atenco que se escriben desde la comodidad de un café o una mezcalería, tan de moda para sostener el compromiso hasta en el consumo de la colonia Condesa. No hace mucho escuché un poema sobre el 11 de septiembre en el que el escritor decía algo así como: soy el pasajero del United 75 de las 9 a.m., pero también soy el niño afgano que sale a la calle con una bandera yanqui en llamas. Otro ejemplo comprometido que no dice: soy un poeta que no es de este mundo. Los distintos mitos de la creación, provenientes de distintas civilizaciones, enumeran el paso de los dioses y de los hombres, algunas en comunión y otras tantas en conflicto. Podemos ejemplificar lo anterior con el Enuma Elish, poema babilónico de la creación, los trabajos y los días de Siodo y el Popol Vuh, donde se narran los hechos de discordia, de trabajos y esfuerzos infortunados de los hombres y los dioses. Se nombran desde entonces la avaricia, la estulticia, la iniquidad, la violencia de la humanidad, que la humanidad generará en adelante. Y cito a Hesíodo: la justicia para ellos estribará en la fuerza, y los unos despoblarán las ciudades de los otros. No habrá ningún reconocimiento para el que respeta su juramento, ni para el justo, ni para el hombre de bien, sino que tendrán en mayor honor al que perpetra fechorías y al hombre cuya persona es violencia. La justicia estará en las manos y no habrá respeto. Para los mortales quedarán dolores lastimeros y no habrá remedio del mal. La visión del hombre en este fragmento de los trabajos y los días es la inquietante concepción que se tenía de la humanidad toda hacia el futuro. Lo trágico es que esta es la visión más cercana a nuestras condiciones sociales de hoy en día. Bajo este entendido, gran parte de la presente obra de Hesíodo sería un poema social y político, al involucrar en sus temáticas visiones sobre la sociedad, los gobernantes y los dioses. De esta forma se puede afirmar que la literatura en el principio funcionaba como vehículo de las preocupaciones sociales y como narración de los hechos extraordinarios de una comunidad. Entonces nadie criticaba la autoridad que tenía Hesíodo para hablar por la sociedad o su calidad moral, ni se censuraba si su poema se volvía un instrumento o un medio. Esto se explica porque la poesía era utilizada para hablar sobre los temas esenciales del hombre. Así encontramos a poetas como Solón de Atenas, quien fue legislador y autor de la Constitución que lleva su nombre, iniciador de la poesía nómica o sentenciosa, que consistía en la denuncia de la iniquidad, la búsqueda por la justicia social. Y cito a Solón: mas destruir la gran ciudad por su estulticia, los mismos ciudadanos desean, creyendo en las riquezas, no solo injustamente de jefes del pueblo a quien toca sufrir muchos dolores por su soberbia grande, pero en injustas obras creyendo se enriquecen, ni de los bienes sacros ni en nada de los públicos ahorrando, roban con rapiña el uno de aquí y de allá, ni vigilan las bases santas de la justicia. Enseñar esto a los atenienses, el alma me incita, que el mal gobierno mal les da a la ciudad muchísimos. Desaparecieron, comenzando por el año, hasta que alguien como Yasmin Menchi gritó: 1, 2, 3 por todos mis amigos. C. En el país donde la poesía actúa como la vía chofi, aún después del desgarramiento de las vanguardias, el mole del guajolote y los descalzonados infrarrealistas, en un país donde algunos poetas tienen una mazmorra, un canon de taller de instituto de cultura, o tutoría de fondos y fundaciones al servicio de una sola visión del mundo en sus metáforas, en un país que presume el almidón de sus versos bien planchados y rechaza aquello que por silvestre o llamado salvaje no tiene lugar en sus topografías porque la belleza en ese imaginario es solo una. En ese país es donde deben alternarse las revueltas y revueltas de otros imaginarios poéticos.